Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar a estudiar el libro de Santiago. Y vamos a comenzar a estudiar el libro de Santiago hoy. Y aquí vamos a aprender a cómo nosotros podemos crecer en la adversidad. Estas son unas lecciones del libro de Santiago, ¿no? Pero primero que eso es la introducción. El escritor en el Nuevo Testamento se nombra tres nombres. Se nombra tres nombres llamados Santiago. Y hay tres nombres llamados Santiago, aquí en el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, Marcos, ¿ok? ¿Ok? Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remando las redes. El hijo de Alfeo, uno de los apóstoles de Mateo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacob, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Ok. El hermano también de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacob, José, Simón y Judas? Bueno, es probable que Santiago, el hermano de nuestro Señor, haya escrito esta epístola. Durante los ministerios de Cristo, Santiago y sus hermanos eran incrédulos. Cuando sus parientes vieron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlo a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces también subió, no abiertamente, sino en secreto. Santiago recibió una visita especial de la resurrección por parte del Señor, que sin duda lo llevó a la salvación. Después apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles. Lo vemos con los creyentes en el aposento. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María y Madre de Jesús y con sus hermanos. Después que Pedro se retiró de la escena como líder en la iglesia de Jerusalén, Santiago tomó su lugar y haciéndole señales con la mano para que guardaran silencio, le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informe de estas cosas a Jacob y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. La carta, este fin, la carta, este énfasis, la carta esta énfasis judío se ve claramente en la epístola de Santiago. Santiago dirigió la carta a los cristianos de Judías, que están espaciados de la dispersión. Miren, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia elegidos. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este, que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? La dispersión estaba compuesta por judíos que habían abandonado Palestina, pero se manifestaban en contacto con su patria, repregando, regresando a casa para la fiesta cuando era posible. Nótese, en Hechos número 2, capítulo 2, que había multitudes de judíos devotos en Jerusalén, de otras naciones del mundo. Algunas de estas comunidades judías fueron el resultado de las diversas persecuciones y deportaciones de Israel. Otras se formaron voluntariamente por las razones de negocio. Por supuesto, en Hechos nos informa que muchos judíos cristianos fueron esparcidos debido a la persecución en Jerusalén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenecia, Chipre, Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Estos judíos mantenían comunidades separadas y continuaban su forma de vida de estas tierras extranjeras. Fue a los judíos cristianos esparcidos en el Imperio Romano, posiblemente Siria y en particular a quienes Santiago dirigió su carta. Su carta fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo. El énfasis judío de Santiago se debe de varias maneras. Por un lado, la asamblea, el capítulo 2, versículo 2. En la palabra sinagoga, aunque la palabra iglesia se usa también en el capítulo 5, versículo 14. El nombre de Cristo se menciona dos veces. Las ilustraciones son todas las del Antiguo Testamento o de la naturaleza. Hay fuertes paralelismo entre Santiago y el Sermón del Monte, que fue la explicación espiritual Cristo de la ley. También hay mucho paralelismo entre Santiago y Primera de Pedro, que también fue escrita a los judíos de la descripción. Estos judíos cristianos eran verdaderos creyentes, pero aún mantenían sus costumbres judías en sus comunidades judías. Nacieron de nuevo y esperaban la venida del Señor. No espere encontrar en esta carta las doctrinas bien desarrolladas en la iglesia que se encontramos en la carta de Pablo. El templo aún estaba de pie. Muchas sinagogas judías eran sinagogas cristianas y la plena comprensión de un cuerpo aún no había amanecido sobre todos los creyentes. El tema básico. El tema básico entrelazados a lo largo de la carta hay dos temas. La persecución de fuera de la comunidad y los problemas dentro de la comunidad. Los creyentes estaban experimentando pruebas y Santiago buscó animarlo, pero también había divisiones y pecados dentro de la asamblea y Santiago buscó ayudarlos a confesar y abandonar sus pecados. Uno de los pensamientos clave es la perfección o la madurez espiritual. Estas personas necesitan crecer en el Señor y sus diversas pruebas podrían ayudar a mudarlos si obedecieran a Dios. Santiago, Santiago y Pablo, no hay conflicto en Santiago y Pablo, no hay conflicto entre Santiago y Pablo sobre el tema de la justificación por la fe. Santiago no podía estar contradiciendo el libro de Gálatas porque Gálatas aún no había sido escrita. Pablo explica que los pecadores son justificados por la fe. Bueno,
Santiago explica que la fe de una persona está muerta a menos que se demuestre por las obras. No somos salvos por las obras, pero la fe que nos salva conduce a las buenas obras. Pablo escribió sobre nuestra posición ante Dios. Santiago escribió sobre nuestro testimonio ante el mundo. Santiago, este pasaje, este libro que vamos a estudiar, este pasaje que vamos a estudiar, este capítulo que vamos a estudiar, de Santiago, aborda cómo los creyentes deben enfrentar las pruebas y las tentaciones. Comienza enfatizando la alegría que se debe encontrar en las pruebas, ya que producen perseverancia. Además, Santiago enseña sobre la importancia de la sabiduría divina y la necesidad de vivir conforme a la palabra de Dios, enfatizando que la fe activa se manifiesta en acciones y en el servicio a los demás. Este pasaje nos recuerda que las dificultades forman parte de la vida cristiana y pueden ser instrumentos de crecimiento espiritual. Los cristianos podemos encontrar consuelo en saber que nuestra lucha tiene un propósito que, al buscar la sabiduría de Dios, podemos negar a través de ella, podemos navegar a través de ella. Nos desafía a ser practicantes de la palabra y no solo oidores, promoviendo un cristiano activo que se preocupe por los demás. Esta clase nos enseñará que las pruebas y las dificultades son oportunidades para crecer en nuestra fe y desenvolver el auténtico carácter cristiano. Santiago, Santiago nos llama a ser hombres y mujeres de acción, motivados por la fe y a vivir de acuerdo a los principios de Dios, transformando nuestras vidas y el entorno que nos rodea. Este pasaje nos conduce a Cristo, que es nuestro ejemplo perfectísimo de la perseverancia ante la adversidad. Al igual que Santiago, encontramos en Jesús el cumplimiento total de la sabiduría divina y el modelo de amor y servicio hacia los demás, lo que nos anima a seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. El libro Santiago, capítulo 1, es una de las mejores pruebas de madurez cristiana en la tribulación. Cuando el pueblo de Dios pasa por pruebas personales, descubre qué clase de fe posee realmente. Las pruebas no solo revelan nuestra fe, sino que también la desarrollan, así como nuestro carácter cristiano. Los judíos a quienes Santiago escribía estaban experimentando pruebas y él quería animarlos. Lo extraño es que Santiago le dice que se regocijen. La palabra saludo en el versículo 1 puede significar regocíjese, como puede el cristiano tener gozo en medio de los problemas. ¿Cómo el cristiano puede tener gozo en medio de los problemas? ¿Cómo? Santiago da la respuesta. Santiago da la respuesta en este primer capítulo, mostrando la certeza que los cristianos tienen en tiempo de tribulación. Podemos estar seguros del propósito de Dios. Vamos a ver aquí lo que vamos a estudiar, lo que vamos a aprender en el capítulo 1 de Santiago, del 1 al 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundante y sin reproche
y le será dada. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el hermano de condición humilde se glorea en su alta posición. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bueno, las experiencias, las experiencias que les suceden a los hijos de Dios no son por accidente. Lo que le pasa a los hijos de Dios no son por accidentes. Y sabemos que para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Tenemos un Padre celestial, un Padre amoroso, que controla los asuntos de este mundo y que tiene un propósito detrás de cada evento. Cada vez que nosotros nos sucede algo, Dios tiene un propósito. Los cristianos deben esperar que vengan las pruebas. Debemos esperar que vengan las pruebas. Santiago nos dice, sí, si no, ¿cuándo? La palabra griega para tentación. En capítulo 1, versículo 2, significa pruebas o ensayo, mientras que la palabra griega para tentar significa solicitación para hacer el mal. Ah, ¿cuál es el propósito de Dios en las pruebas? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios en las pruebas? Es la perfección del carácter cristiano en sus hijos. Él quiere que sus hijos sean maduros, perfectos, y la madurez se desarrolle solo en el laboratorio de la vida. La prueba puede producir paciencia, que significa resistencia, y la resistencia a su vez lleva al creyente a una madurez más profunda en Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Dios puso al joven José a través de 13 años de pruebas para poder hacer de él un rey. Pedro pasó 3 años en la escuela de pruebas para ser cambiado de la arena a roja. Pablo puso muchas pruebas. Pablo pasó por muchas pruebas y cada una ayudó a madurar su carácter. Por supuesto, se necesita fe por parte del cristiano para confiar en Dios durante la prueba, pero saber que Dios tiene un propósito divino en mente nos ayudará a someternos a Él. En Santiago, del 1 al 8, del 5 al 8, Santiago capítulo 1, del 5 al 8, Santiago trata este asunto de la fe, tal como se expresa en la oración. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, él y él será, pero que pida con fe sin duda, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No siempre intenta.
no siempre entendemos los propósitos de Dios. Y a menudo Satanás nos tienta a preguntar, ¿de verdad le importó a Dios? A veces Satanás nos pone esa pregunta en nuestras cabezas. ¿De verdad le importó a Dios? Así que donde entra la oración, podemos pedirle sabiduría a nuestro Padre. Él nos las dará, pero no debemos ser doble ánimo. La palabra sugiere vacilación. Duda ligeramente significa de dos almas. Los cristianos de doble ánimo no son estables durante la prueba. Sus emociones y sus decisiones vacilan. En un minuto confían en Dios. Al minuto siguiente dudan de Dios. La fe en Dios durante las pruebas siempre conducirá a la estabilidad. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo lo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Tanto ricos como pobres adoraban las asambleas a lo que Santiago escribió. Y Santiago señaló que las pruebas beneficiaban a ambos grupos. Las pruebas les recuerdan a los pobres. Las pruebas le recuerdan a los pobres que son ricos en el Señor y por lo tanto no pueden perder nada. Las pruebas les recuerdan a los ricos que no se atrevan a vivir para la riqueza ni confiar en ellas. El versículo 12 es una maravillosa bienaventuranza y promesa para que la reclamemos en tiempo de prueba y tribulación. Podemos estar seguros, nosotros podemos estar seguros de la bondad de Dios. Vamos a ver lo que vamos a aprender aquí del 13 al 20, del versículo 13 al versículo 20. Vamos a ver qué vamos a aprender aquí ahora. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, o que Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado. Cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena Navidad y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con lo cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos la primicia de su escritura. Esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ok, muchas personas parecen tener la idea de que debido a que Dios es bueno, no debería permitir que su pueblo sufra o sea tentado. Olvidan que Dios quiere que sus hijos crezcan y experimenten nuevas bendiciones de su gracia. Y una forma en que pueden madurar es pasando por pruebas y tentaciones. En este pasaje, Santiago enfatiza la bondad de Dios y advierte a los cristianos sobre rebelarse contra Dios en tiempo de prueba. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primero, primero hace una cuidadosa distinción entre la prueba y la tentación.
Dios envía pruebas para sacar lo mejor de nosotros, pero Satanás envía tentaciones para sacar lo peor de nosotros. Se lo voy a repetir otra vez. Dios envía pruebas para sacar lo mejor de nosotros, pero Satanás envía tentaciones para sacar lo peor de nosotros. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, y estoy. Los creyentes no deben decir que Dios lo tienta, porque las tentaciones a pecar surgen de nuestra propia naturaleza. Él describe el nacimiento del pecado. Las atracciones desde afuera generan lujuria de las tentaciones de afuera, lujuria dentro. La lujuria concibe y da a la luz el pecado. El pecado trae la muerte y las palabras traído y seducido son términos de caza, forman una imagen de un cazador a un pecador usando cebo para atraer a la presa. Luego, Santiago les recuerda a estos creyentes que Dios solo da buenos regalos y que los buenos regalos descienden del cielo. Dios es luz. Su bondad no parpadea como algunas estrellas ajenas. Somos hijos de Dios. Él nos engendró a través de su palabra y somos la primicia de su criatura, la muestra de que la seguridad en la venida de Cristo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primacía del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la bondación, la adoptación como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Por tanto, los cristianos no deben ser rápidos para hablar y quejarse cuando llegan las pruebas. Más bien, deben ser rápidos para escuchar la palabra, confiar en ella y obedecerla. Después de todo, Dios obra su voluntad en nuestras vidas cuando somos pacientes, no cuando estamos enojados. Podemos estar seguros de la palabra de Dios. Podemos estar seguros de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí Santiago en este capítulo 1, versículos 21 al 27. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Y después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre de esta, en esta, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. La frase pronto para oír, en versículo 19, nos recuerda cómo el cristiano debe oír y obedecer la palabra de Dios. El tema de esta sesión, Santiago usa una ilustración de la agricultura en el versículo 21, cuando le habla las primicias y las palabras implantadas, injertadas. Santiago
puede estar refiriéndose a la parábola de sembrador, en la que el corazón se compara con la tierra y la palabra con la semilla. Si los creyentes van a recibir la palabra y obtener fuerza de ellas en las pruebas, entonces deben arrancar las malas hierbas superficiales de la maldad. Pueden traducirse como crecimiento desenfrenando de la maldad. Malas hierbas. El suelo del corazón debe estar preparado para recibir la palabra. Si tenemos pecado no confesado en nuestros corazones y amargura contra Dios a causa de nuestras pruebas, entonces no podemos recibir la palabra y ser bendecidos por ella. Santiago cambia la imagen y compara la palabra con un espejo. Aquí en el versículo 22 al 25, Santiago cambia la imagen y compara la palabra con un espejo. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios revela lo que somos por dentro, así como un espejo revela cómo aparecemos por fuera. Cuando los cristianos miran en la palabra, se ven a sí mismos como Dios lo ve y así pueden examinar sus corazones y confesar sus pecados. Pero no basta con mirar la palabra y leerla. Debemos obedecer lo que leemos. Una persona que simplemente oye la palabra, pero no la obedece, es como un hombre que mira casualmente en el espejo. Ve que su rostro está sucio y sigue su camino sin hacer nada al respecto. Tal hombre piensa que se ha mejorado espiritualmente cuando en realidad se ha perjudicado a sí mismo. El versículo 25 nos dice que debemos mirar cuidadosamente, no mirar casualmente en la palabra, estudiarla y a través de ella vernos a nosotros mismos. Debemos entonces obedecer lo que dice la palabra. Si lo hacemos, seremos felices, bendecidos. No es leer la Biblia lo que hace feliz a una persona. Leer la Biblia no nos hace feliz. Es obedecer lo que dice. Él llama, él llama a la palabra perfecta ley de la libertad, porque la obediencia a la palabra produce libertad espiritual. Vivir la vida cristiana no es esclavitud, es una maravillosa libertad. Al hablarle estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará free, los hará libre. Los versículos de Santiago del 1, capítulo 1, versículo 22 a 25, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor o pedizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hablan
Hablan de la vida privada. Estos versículos hablan de la vida privada de los creyentes mientras miran la palabra. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. Eso describe una vida pública, una vida que practica su práctica, una vida que practica la palabra de Dios. La palabra griega para religioso significa la práctica, la práctica eterna de la religión. La Biblia en ninguna parte a la fe cristiana, una religión es un milagro, un nuevo nacimiento, una vida divina. Si alguno se imagina ser religioso, dice ser Santiago, entonces que lo demuestre por la vida que vive. ¿Cuáles son las características de la religión pura? ¿Cuáles son? Uno, autocontrol, una lengua refrenada. Dos, amor por los demás. Y tres, una vida limpia. La palabra visitar en el versículo 27 significa cuidar de, sugiere un cuidado sacrificial para aquellos que están en necesidad. La verdadera religión no es una cuestión de formas y ceremonias, es una cuestión de una lengua controlada, servicio sacrificial y un corazón limpio. Santiago usa la palabra perfecto varias veces en este capítulo. Entre el versículo 1 y el versículo 2 tenemos la obra perfecta de Dios. En el versículo 3, los versículos 13 al 20, el don perfecto de Dios. En el versículo 21 al 27, la ley perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios es su propósito de madurarnos. Su don perfecto es su bondad para con nosotros en tiempos de prueba. Y su ley perfecta es la palabra que nos fortalece y nos sostiene. Bueno, la adversidad en la vida cristiana no es el fin, sino el comienzo de un crecimiento profundo en la fe, en el amor, guiados por qué, por la sabiduría de Dios. Así que no podemos tomar las adversidades que nosotros tenemos y echarle la culpa a Dios por las cosas malas que nos suceden. Lo que tenemos es que crecer en nuestra fe, tenemos que crecer en la palabra de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí voy a terminar y espero que nos vayamos a ver el viernes con el capítulo número 2 del libro de Santiago. Bye.